Hoy tenemos una moto muy especial que se sale de la nomenclatura habitual de CRD y es la 2022. Lleva ese nombre porque en Café Racer Dreams se la han hecho a su CEO, a Jaime Colsa, con una unidad que viene de Santander de BMW R100 RS de 1979. Estéticamente puede recordar un poco a la 121, una moto que internamente la conocíamos como la Mostaza, pero es una moto en la que se ha trabajado muchísimo, empezando por la base mecánica que se ha reconstruido totalmente. De hecho, después de estar rodando por la ciudad con ella y recorriendo las calles de un Madrid lleno de tráfico, os puedo decir que parece una moto moderna. También por la posición de conducción, es una moto cómoda, una moto que gira muchísimo, con asiento, en este caso es un asiento biplaza, asiento bastante plano, y los estribos además están reubicados en una posición donde más o menos irían los estribos originales de la RS, pero centrados, porque en esa moto están un poquito descentrados en la original. Todo esto consigue una postura natural de conducción y esa sensación de moto moderna. En cuanto a sus componentes, llama especialmente la atención el tren delantero porque monta el mismo equipo, tanto la horquilla invertida de 43 mm Showa como las pinzas Nissin de 4 pistones y anclaje radial de la CBR 1000 RR. Es ese equipo directamente montado en el tren delantero de la BMW, eso sí, con la tija, como siempre, mecanizada y diseñada por CRD, esa tija de aluminio de máxima calidad del Alfintox 75, que además integra el cuadro Moto Gadget, que encaja perfectamente en la pieza, un cuadro además que se regula desde la piña, los mandos también Moto Gadget Mini, y te permite tener bastante información de la moto. Si seguimos con el tren delantero, pues encontramos esos intermitentes también de Moto Gadget integrados en un manillar rental, los espejos retrovisores Highsider, y en la parte de atrás también se cuenta con suspensiones de máxima calidad, en este caso Öhlins de la serie Black, que combinan perfectamente y que ofrecen un funcionamiento fuera de toda duda. Magnífico es ese funcionamiento del tren trasero. En cuanto al motor, hemos dicho que se ha reconstruido y además de ponerse a punto, de ponerse tal y como era original, se le ha instalado unos carburadores recubiertos con ceracote, filtros de aire Cayenne y los escapes Super Trap, que ya los hemos visto en las últimas preparaciones, que además tienen en este modelo un sonido muy contenido, perfecto, que te permite ir por ciudad, le da un cierto carácter, pero no se pasa del ruido, porque de hecho es una moto totalmente homologada para ir por las carreteras españolas. Y otro detalle del que os quería hablar, aunque es verdad que se dan en todas las motos de CRD, es cómo está fabricado el subchasis trasero, que es totalmente artesanal, y ahí en el taller, tanto Marcos como el equipo técnico, siempre con la supervisión de Juan López, trabajan para conseguir una soldadura de hilo tan fina que una vez se pinte no se note nada que está hecho artesanalmente. De hecho, parece que venía así de fábrica, ¿no? Para eso hay que trabajar primero con la soldadura que sea fina y después limar y pulir al final todo el subchasis, un trabajo que puede llevar hasta 2 días. Así que ahí veis esa pieza de artesanía. Hay más piezas que están fabricadas artesanalmente, tanto el guardabarros delantero, el soporte del chasis o el soporte de la matrícula trasera. Todos estos elementos unidos con lo que ya os hemos comentado, pues le dan siempre esa personalidad, ese toque que combina lo moderno con lo clásico en esta CRD 2022.